En los regímenes totalitarios, el derecho es parte del entramado represivo contra la ciudadanía. Cualquier disidencia es controlada, ya no desde los aparatos represivos y las fuerzas de seguridad del Estado, sino también desde la ley. En diciembre de 2010 surge Cubalex, una organización fundada por la abogada Larixa Diversen que se ocupa de la defensa de los derechos humanos, de la promoción de los mismos y sobre todo de instruir a la ciudadanía en el uso del derecho en el beneficio del individuo, en esa necesaria defensa de la ciudadanía contra el régimen que lo oprime. Hoy, en Solución Democracia, conversamos con Larixa Diversen. Yo nací en un barrio marginalizado, ¿no? Mi padre campesino, mi madre persona con discapacidad, con una movilidad reducida, migrantes internos, por tema los dos, es decir, que vinieron de otras regiones del país, Santiago de Cuba, migraron hacia La Habana y se asentaron a Arroyo Naranjo, que es un municipio periférico, pero es donde más hay, por ejemplo, comunidades emergentes. Entonces, ya ese empieza a ser mi contexto en el que principalmente me desarrollo. Me costó muchísimo trabajo, por ejemplo, poder estudiar. En la Lenin estudié, por ejemplo, el preuniversitario. El esfuerzo fue bastante grande para poder acceder a las pruebas de ingreso. Lo que viví durante esa época, los 3 años del preuniversitario, en pleno periodo especial, del 94 al 98, por ahí, que fue que terminé el preuniversitario, también me marcaron bastante. Ahí es donde primera vez yo veo esas diferencias entre grupos, ¿sabes? Ahí están los hijitos de mamá y papá del gobierno. Y la hija de una campesina o unos campesinos y además negra, ya puedes imaginarte que empiecen a chocarte. Sobre todo yo me negaba a decir que mi falta de recursos era por mala suerte o por el destino. Eso era el principio, porque no creo que todos tuvieran las mismas oportunidades. Mi madre no las tuvo, ¿no? Esas oportunidades, a pesar de ser una persona con discapacidad, jamás le dieron ningún tipo de oportunidad, todo lo contrario. Eh, Eso fue una limitante constante en su vida. Y no solo porque no pudiera, no tuviera la capacidad, o sea, quizás ella no tendría las mismas armas para competir, pero podía hacerlo igual. Yo estuve con mi madre en un campo baldío de otro campesino y ella chapeaba todo ese patio ella sola para ganarse 60 pesos para alimentarnos a nosotros, ¿no? Cosas que tú veías mm, que no tenían que pasar tal vez otras personas, pero mi madre era una persona con discapacidad, pero quizás se podría demorar más, pero tenía la fuerza para hacerlo. Eso es lo primero que me empieza a marcar ya cuando llego a la universidad, que entré por concurso, porque en mi época, cuando terminé 12 grado, solo había carrera para el 0.5% de los estudiantes en el país. Estamos hablando de un periodo especial. Se estaba saliendo apenas del periodo especial y lo que había era pedagógico para todo el mundo. Y yo dije, no voy a hacer, yo no tengo esa vocación, nada, y hice las pruebas por concurso. Y en ese momento incluso ya era madre cuando hago las pruebas por concurso. Tuve mi hijo bien temprano, a los 19 años. Y esa fue también otra de lo que marcó ya como mi carácter, ¿no? Ya madre y estudiante, o sea, ya era como ningún tipo de ventaja podía tener. Por ejemplo, no pude pedir un círculo infantil para mi hijo para asistir a la escuela porque el círculo infantil era para madres trabajadoras, madres estudiantes, y eso también fue requirió de mi parte un esfuerzo considerable, ¿no? De las necesidades como madre de atender a mi hijo, además de terminar mi carrera. Bueno, en medio de todo eso, yo hice la carrera universitaria en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Fue ya donde termina de desarrollarme y para cómo cuando voy a terminar mi quinto año me toca tribunales, ¿no? Viniendo de un barrio marginalizado donde la mayoría de las personas tienen que vivir, o por lo menos son más activas en el mercado informal, por no decirlo, ¿no? Yo con un hijo tuve anemia, tuve que comprar, por ejemplo, carne res en el mercado. A mí no me parecía para nada que voy a estar como presidenta o como jueza en un tribunal para sancionar a esas personas a las que yo luego en mi casa tenía que comprar el aceite, ¿sabes? O tenía que juzgarlo. Además, como
ya tenía varios de las personas que estuvieron conmigo en el preuniversitario, estaban en la facultad, ya se habían graduado, ya conocía la experiencia de ellos como fiscal, como jueces, o sea, esa parte de la conversación que hay, bueno, en fin, no quería ser jueza, eso es lo único, yo no quiero ser jueza ni quiero ser fiscal. Y me tomé un año para evitar eso, también mi hijo en ese momento se enfermó y bueno, todo vino así como de té, y un año para hacer mi prueba estatal, que la hice en el 2007, finales de 2007. Obtengo mi título en el 2008 y ahí mi servicio social lo tuve que cumplir en un registro de la propiedad, perteneciente al Ministerio de Justicia, los registros de la propiedad, inscribiendo propiedades, y ese fue ahí donde hice mi servicio social. Cuando hice mi servicio social, ya yo estaba en Cubalex, o sea, ya eso ya estaba. Yo empiezo en el activismo en el 2007, precisamente en ese momento en el que me piden ser jueza, que lo que me tocaba a mí por todo era ser jueza. Ahí es donde yo digo no, y no estoy de acuerdo, ya hay las críticas viviendo en un barrio marginal y además, insisto, también la condición de negra va ahí aparcado. Cuántas veces en La Habana no me pidieron el carnet de identidad y me preguntaron que si era de reparto eléctrico que yo hacía en el Vedado. O sea, yo estudiando derecho, ¿no? Ya, pero ¿por qué tú me estás haciendo esa pregunta? Eso es totalmente ilógico. Ese tipo de cosas es la que nos dice que una cosa es lo que estaba puesto en la ley, eso sin tener ningún tipo de conocimiento en materia de derechos humanos. Y eso fue marcando las inconformidades. Llegué al activismo a través de un periodista independiente y a través de este periodista independiente es que empiezo a informarme acerca de la oposición, la disidencia, a entender muchas cuestiones que no se entendían. En el momento, por ejemplo, recuerdo una vez en el preuniversitario venían las elecciones, creo que las elecciones de 1996 y todos en mi grupo eh, hicieron una reunión y empezamos a cuestionar que por qué si las elecciones, el voto era libre, por qué iban a tocar la puerta las personas para que fueran a votar. Está hablando de 1996. Y eso fue un grupo de 12 grados en el que estábamos haciendo ciertas preguntas. Después que terminamos de esa reunión, que lo que quería era que nosotros fuéramos a votar, y luego de las preguntas que el profesor estaba haciendo sobre el sistema electoral, pues hicieron una reunión con nosotros por problemas ideológicos, porque estamos cuestionando el sistema electoral, tuvimos que ir con nuestros padres, eso fue nosotros y nuestros padres sentados al lado, que porque nosotros estamos cuestionando, y a partir de ahí es que tú empiezas a ver, aquí no hay libertad para expresarse, ya lo sabía desde antes cuando mi madre me dice, tú no puedes hablar donde quieras, tú tienes que hablar bajito, y creo que un poco el periodismo independiente, que fue lo que empecé a hacer en el 2007, es lo que me ayuda a canalizar un poco esa frustración, ¿no? De todo lo que viví. Ya sí lo apliqué el periodismo en la parte legal, empecé a escribir sobre temas legales y inconsistencia entre prácticas y las normas cubanas, y ahí es cuando empiezo, ¿no? A partir de ahí ya creo primero una organización que no creo que ya no está operando, con otros tres abogados, Asociación Jurídica Cubana, algo así, ¿no? Y con el tiempo es que fundó Cuba Ley, eso fue en el 2010, precisamente, la fundación de Cuba Ley. Para una joven estudiante de Derecho como Larixa Diversen, las contradicciones que vivió en la década de los 90 fue suficiente para entender que la sociedad cubana estaba fracturada. Desde unos inicios en el periodismo independiente hasta la creación de Cubalex, Larixa aprende que el contexto totalitario tiene que ser defendido también potenciando la agencia ciudadana. Cubalex, que nace el 10 de diciembre de 2010, sufre presiones constantes incluso desde la propia oposición, hasta que el 22 de abril del año 2015 fue allanada su sede por las fuerzas de la seguridad del Estado. Sobre sus inicios en el activismo, sobre la conciencia que adquiere de la importancia de los derechos humanos, le preguntamos a Larixa Diversen. Y a partir del periodismo independiente, muchos comentarios que yo, por ejemplo, no podía leer en línea, por supuesto, sino que me los pasaban de los propios medios. Empecé escribiendo Cubanet, también escribí Diario de Cuba, algunas cosas en Diarios de las Américas, y los comentarios que me hacían llegar sobre el trabajo que en ese momento yo publicaba era muchas preguntas, muchas inquietudes sobre cuestiones legales. Y no había hasta ese momento organización dentro del activismo que diera asesoría legal.
si existía la corriente abramontista, que era un grupo de abogados que, bueno, lo que hacía era unirse como gremio en este caso. La necesidad de asesoría eh, era fundamental, teniendo en cuenta de que bufete colectivo jamás ha sido una opción que representa realmente los intereses de los clientes que defiendes. Más bien ahí estaba uno de los principales problemas, que cuando empezabas a trabajar, ya sea como juez, fiscal o abogado de bufete colectivo, tenías que representar más los intereses del Estado, e incluso tus propios intereses como tal, como profesional, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que vas contra la ética y contra todo de una manera muy específica. Ahí es donde surge cuál es la necesidad de asesorar. Nosotros empezamos en la sala de mi casa, que en ese momento estaba incluso en construcción, todavía no estaba ni terminada, tenía lo básico, pero lo que hacíamos ahí era recibir personas que tenían necesidad de cualquier trámite, trámites en los que, por supuesto, no se requiriera contratar a un abogado de bufete colectivo. Por ejemplo, una revisión penal, hacer una revisión penal, no hacía falta un abogado de bufete colectivo. En caso que lo necesitara, nosotros pues le decíamos cómo tenía que interactuar. Es ahí donde empieza Cubalet y cómo fuimos creciendo en el trabajo que hacíamos, y por supuesto es ahí también en esa época donde yo empiezo a conocer y a interactuar con el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas, y donde empiezo a aprender derechos humanos. Ser abogado ya no te da per se, te da los conocimientos necesarios para defender derechos humanos, y bueno, lo estamos viendo en Cuba con todos los fiscales como salen y hablan con una naturalidad, reconociendo la represión como si eso fuera normal, ¿no? Y no fuera una violación de derechos humanos. Una cosa es el ideal de justicia que incluso te enseñan en en la universidad cuando estás estudiando, y otra cosa es cuando tú estás en la práctica y lo vas a aplicar. Lo que pasa con los abogados es que Fidel Castro lo que hace es controlar el gremio jurídico. Cuando empiezan a principios de la revolución a sancionar, incluso a fusilar, llegó a fusilar abogados que se opusieron a todos estos cambios constitucionales, incluso que él hizo. Hay una historia oculta todavía ahí que de hecho Cual en estos momentos está investigando aparte de ese proceso. La principal resistencia que tuvo Fidel Castro al principio vino de abogados. Esa es la verdad, vino de abogados porque intentaron hacer respetar las leyes que en ese momento estaban vigentes, y por eso tantas modificaciones de la Constitución, porque cada modificación era para quitar un obstáculo que tenía la ley al ejercicio completo y absoluto del poder por parte de una sola persona, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que el gremio empieza a estar controlado a los años siguientes, pero no sé, ha sido y todavía es. Tú puedes ver que surgen nuevas generaciones de periodistas independientes, pero vas a buscar generaciones de abogados independientes que hagan activismo y no vas a encontrar. Los que estamos somos los que estamos, y uno dice, ¿pero cuándo? Y es que hay un control totalmente absoluto dentro del sistema en cuanto a la profesión, y además un miedo. El activismo en derecho, en principio, cuando digamos, si bien las personas, y estoy hablando de las personas, principalmente las personas que hagan a nosotros, no eran activistas y disidentes. De hecho, la oposición y lo que hacían activismo, que yo sigo pensando en que en Cuba la oposición no es como se entiende fuera, pues creía que las leyes, utilizar las vías legales no eran fundamentales. De hecho, uno de los primeros ataques que yo sufro es cuando hice una crítica al proyecto Varela, por poner un ejemplo, porque pedí un cambio de la ley, pero no habían estudiado de manera suficiente cuáles eran las vías. Habían mezclado el artículo 88, que es iniciativa legislativa en la Constitución de 1976, me estoy refiriendo en ese momento, y el artículo 63, que era el derecho de queja y petición, y le permite a las autoridades no darte una respuesta concreta sobre uno de esos artículos. Evidentemente, por el 63 no había ningún tipo de procedimiento, pero si citabas el artículo 88, había un procedimiento que tú tenías que cumplir, que sí estaba vigente en el momento que se presentó el proyecto Varela y que no se siguió, y por eso le facilitó a las autoridades de darle una respuesta que no estaba fuera del contexto de la ley. Entonces, ahí los primeros ataques fue que yo recibí cuando estoy mirando, mira, hay procedimientos legales que deberíamos tratar de explorar, pero tal como está establecido. En fin, nuestros principales clientes, cuando empiece Cubalé, tengo que decir que no eran activistas, son personas de la comunidad. Luego de 6 años, antes del allanamiento, nosotros recibíamos en nuestra oficina, en mi casa, personas que viajaban desde Santiago de Cuba, desde Guantánamo, solo para que nosotros los atendiéramos.
Las personas iban de las oficinas con sus recursos ya impresos, listos para ir para las instituciones, dormían. Yo siempre me levantaba temprano. Bueno, después de la maternidad eso es imposible, hay que levantarse temprano. Y a las 7 de la mañana ya yo tenía personas sentadas afuera esperando a que abriera la oficina porque venían directamente de Oriente, del transporte directo ahí. Y yo decía, bueno, al final tuvimos que crear un baño fuera de la oficina para que las personas pudieran entrar porque venían de lejos, un espacio donde pudieran al menos tomar agua, asearse y todo lo demás. Eso dentro de una oficinita en el Calvario, en Arroyo Naranjo, en mi casa. Mira, la época que más yo aprendí, no solo aprendí de derechos humanos, sino también de la realidad del país, fue ahí, a través de los testimonios, las entrevistas con esas personas que iban a visitar Cuba. La necesidad de asesoría y conocimiento, pero además los niveles de maltrato y violencia institucional que hay en el país, es ahí donde único te das cuenta. Cuando tú empiezas a hablar, cuando la gente se rompe después de haber caminado por todo aquel andamiaje de toda la maquinaria estatal, ya he ido a todas partes, lo primero que esto es el último lugar que me queda. Ya. Aunque y solo agradecer nada más que lo escucharas. Hay personas que nada más te agradecían por eso, por escucharlo, porque nadie le daba espacio. Entonces había una necesidad de escucha, una necesidad de explicarle por qué estaba pasando lo que le estaba pasando, que las personas empezaran a identificar. Había personas que trabajaban con nosotros, estábamos atendiendo su caso y nos demoramos un año, todos los procesos, ¿sabes? Son burocráticos. Y estamos 1 año, 2 años trabajando con ellos y ver el cambio. O sea, eso también era una forma de educar a las personas, por lo menos las que iban a la oficina. Fue una experiencia increíble porque podías ver el cambio de una persona que no entendía o que llegaba, mira, yo no soy contrarrevolucionario y al final decir, estos son los que están acabando con este país son esta gente. No sé, era un cambio ahí tan radical que ya pensaba en sus derechos como persona y no como que le tengo que dar gracias a la revolución por todas las cosas por yo estar respirando. Eso fue el mayor aprendizaje. De hecho, es una de las cosas que más extraño como parte de mi trabajo. A mí sí me encanta. Bueno, ya me encantaba trabajar con las personas face to face. Lamentablemente ya eso no es lo mismo, tiene que ser la vía virtual, ya sea por un chat de WhatsApp o una reunión virtual. Como te decía, dentro de la oposición incluso llegué a enterarme en algunas circunstancias de que habían líderes de organizaciones que le habían prohibido a los integrantes de su organización que fueran a solicitar asistencia, que visitaran nuestra sede para buscar asesoría por problemas que pudieran tener. Nosotros llevamos registro y contabilizamos todas las solicitudes de asesoría y te puedo decir que de las personas que nosotros atendíamos, solo el 5% era el activismo y la disidencia. Después del allanamiento, una de las cosas que más me golpeó, evidentemente, fue un proceso bastante traumático, ¿no? En el que tuvimos que cerrar la sede incluso para proteger a las propias personas que iban a visitarnos, porque fueron a las prisiones, citaron a parte de nuestros clientes para preguntarle por qué iban a Cuba a solicitar asesoría. Y una de las cosas que más me impactó, ¿no? O sea, estaba en medio de mi sufrimiento y mi problema, las personas cuando le decíamos, no vamos a seguir atendiendo lamentablemente, mira, nos allanaron el gobierno, todas esas cosas que uno le dice para que entiendan de que no podemos seguir dando el servicio que estábamos prestando. Y la pregunta era, ¿y ahora qué hago yo? Y ya, ¿sabes? Y yo decía, pero bueno, tú tienes un problema, estoy peor, pero ¿y hago yo? ¿Y qué otro lado puedo ir? Y ahí es donde te das cuenta de que dentro de sociedad civil no había algo en el que tú pudieras decirle, mira, por aquí vas a resolver, o ni dentro de sociedad civil ni en la parte institucional, porque era bufete colectivo, si no le soltabas plata al abogado, no había nada que te fuera a atender, ni tampoco la preocupación por tu caso era, quizás si cogías a un abogado recién graduado, pudieras tener un poco más de sensibilidad, pero tampoco era que fuera un abogado recién graduado, no tiene el nivel de experiencia que requiere para atender determinados casos, ¿no? Entonces, cuando Cuba le sale de Cuba, deja un hueco bastante grande, sobre todo porque toda la publicidad que pudimos nosotros, la promoción de lo que nosotros hacíamos fue de boca en boca. No fue algo como que pudiéramos utilizar la red, en ese momento no había ni siquiera internet, los teléfonos, pero bueno, la conexión en 3G la implementaron después que yo salí de Cuba, ¿no? Fue una época que sí, mucho trabajo, de mucho aprendizaje, y bueno, también decir que
que como mujer negra dentro del activismo se sufre otro tipo de violencia, que eso también viene aparejado con todo este proceso de aprendizaje también. Uno de los logros fundamentales de Cubalex es que ha logrado incidir desde la sociedad civil en el espacio totalitario. La educación en derechos humanos y en la propia ley como elemento de defensa del ciudadano es uno de los pilares que hoy distingue a Cubalex. Sobre eso también Larissa Diversen conversa aquí en Solución Democracia. ¿Por qué Cubalex insiste que usen los recursos legales? No podemos denunciar un sistema judicial, un sistema de los mecanismos de derecho o los mecanismos de denuncia. No podemos decir que son inefectivos si no tenemos pruebas y evidencia de que no funciona. O sea, lo primero que nosotros insistimos es los recursos legales en Cuba no funcionan, pero nosotros tenemos que recopilar evidencia para decirle a todo el mundo de que no funciona. Esa es la primera, la documentación. Y sobre todo, no es ahora yo me quedo con las evidencias aquí, no, es utilizar esas evidencias en foros internacionales, a través de procedimientos y mecanismos de Naciones Unidas, del sistema interamericano. El trabajo de Cubalex en principio era asesorar, pero también asesorar, recopilar información de todos esos casos que nosotros atendíamos para presentar comunicaciones, ya sean individuales o de grupo o prácticas. Como te dije, estos procedimientos no legislados que tienen las autoridades, que no están escritos en la ley, no están respaldados por ningún procedimiento legal, y denunciar estas prácticas. Eso es básicamente lo que nosotros y seguimos insistiendo, que la gente tiene que denunciar, incluso denunciar en redes sociales y es un paso, pero son tipos de denuncias diferentes, con efectos diferentes y alcances diferentes. Los resultados, por otra parte, del trabajo que es ¿sabes? Lo que tiene que ver con lo legal, derechos humanos, los resultados son de largo plazo. Una acción que hacemos ahora, quizás no vemos los resultados dentro de 3 años, 4 años. Por ejemplo, te voy a poner uno, y eso fue creo que uno de los motivos por los cuales allanaron o sea, le fueron arriba a Cubalex. Bueno, nosotros estuvimos desde el 2010 hasta 2016 y con nosotros no se metía, pero uno de los impactos, por ejemplo, que tuvimos nosotros, por ejemplo, fue la reforma constitucional de 2019. Mucha gente dice, no, el otro 18 fue un fracaso, esto, lo otro. Yo siempre insisto en que tenemos la costumbre de ver la parte de lo que no se logró y nunca las lecciones aprendidas y lo bueno que se logró en ese momento. Recuerdo que en 2015 Raúl Castro anunció una reforma electoral y una reforma electoral que iba a anunciar, que le iba a proponer el partido a la Asamblea Nacional para el mandato que terminaba en el 2016. Y nosotros nos pusimos las pilas con otras organizaciones, incluso para desarrollar ciertas alianzas, porque Cubalex trabajaba ahí en su oficina en el Calvario y no teníamos como te dije, este roce con otras organizaciones y otros activismos dentro de la sociedad civil. Y bueno, empezamos a participar en esto, pero es otro 18. Al final terminó igual el otro 18, como la fiesta de Cuatán, igual como pasan casi todos los problemas entre organizaciones de la sociedad civil. Pero sí fue un proceso de aprendizaje por todo lo que pudimos hacer, por ejemplo, consultar los expertos, que los expertos nos revisaran todo el análisis que habíamos hecho de la ley 72 en ese momento vigente, que eran las cosas que había que cambiar que no necesitaba una reforma constitucional y que había que cambiar que sí necesitaba una reforma constitucional. Le presentamos 3 propuestas al partido. Recuerdo que fue a través del Comité Central, llevamos la carta con las 3 propuestas de reforma a la ley electoral para que se la presentaran a la Asamblea Nacional. Y luego de eso fue abril 2016, cuando el 7º Congreso del Partido, algo así, yo no recuerdo bien si era un congreso, pero sé que era un congreso y Raúl, después de que nosotros presentamos eso, salió diciendo que si existieran 2 partidos en Cuba, uno era él y el otro era de Fidel, ¿no? Cosas así que salieron. A partir de ahí ya empezaron a darse determinadas coincidencias, unos ataques un poco más directos en redes sociales contra el trabajo de Cubalex, pero lo cierto es que si bien nos allanaron y nos pusimos como Diana, en el centro de la Diana, no sé cuándo, ¿sabes? Que te van a disparar ahí con todo este trabajo que se hizo. Estas 3 propuestas de reforma del sistema legal que nos obligó a estudiar el sistema de asociación para buscar una vía en la que otras facciones políticas pudieran participar. Bueno, en fin, fue un trabajo en el que yo también disfruté muchísimo, aprendí, porque darte el lujo de consultar expertos en materia electoral de América Latina, eso fue un gustazo y un aprendizaje increíble, ¿no?
Raúl en ese momento, cuando va a terminar esa legislatura en ese momento, en 2016, dice que ya no va a hacer la reforma de la ley electoral, que lo van a dejar para cuando la nueva renovación que sucedía en las elecciones de 2017-2018. Cuando empieza la renovación, lo primero que anuncia es una reforma constitucional. De las 3 propuestas que Cuba le presentó al partido, una pasó. Y eso es lo que nos decían los expertos que nosotros consultamos. Ustedes no pueden, la ley tiene millones de problemas. Ustedes tienen que escoger 3 propuestas para garantizar que pase una sola. Y a partir de la que pase una sola, ustedes seguir promoviendo cambios. Eso lo logramos. Pasó una de las 3. Nosotros pedíamos una, era que eliminaran las asambleas de rendición de cuentas porque era un obstáculo en el proceso. Segunda, que permitiera organizaciones políticas, sin decir partidos políticos, participar de otras tendencias ideológicas, pluralismo, era la segunda propuesta. Y la tercera, que el órgano electoral fuera permanente. Ya el Estado, por supuesto, pasó esa, con toda una ley, una reforma, algo que es una institución que sigue sin funcionar, está peor que como estaba antes, la verdad, pero era una de las cuestiones que nosotros estábamos buscando. 3 propuestas y una pasó. Eso es un logro. La labor de Cubalex no se limita a trabajar dentro del territorio de la isla de Cuba. También participa activamente como parte de la sociedad civil cubana en los organismos de denuncia internacional. Allí, en espacios como las propias Naciones Unidas, no están exentas de riesgo. Sufren la hostilidad de la representación oficial del totalitarismo cubano, pero su labor se impone. Sobre los logros de la sociedad civil opositora en la lucha por crear conciencia en las organizaciones internacionales de la crueldad de la dictadura cubana, Laritza Diversen habla aquí en Solución Democracia. Ocupar espacios en Naciones Unidas, incluso en el sistema interamericano, viene desde que estaba en Cuba, Cubalex ya venía, 2013 es la primera vez. Fíjate que la reforma migratoria empieza a ponerse en vigente en 2013. Y uno de los primeros viajes que yo hago es para participar en una sesión del Estado cubano en la CEDAW. Y es allí donde por primera vez, que fue bastante hostil el terreno de Naciones Unidas, sufrí represión peor que la que yo viví en Cuba, ¿sabes? Porque en un lugar en el que tú no te esperas, yo, por ejemplo, tengo mis mecanismos de defensa cuando estaba en la isla, pero ir al Palacio de Naciones Unidas y encontrarte una represión así, ese nivel, fue como, wow. No, muy fuerte, de correr en el pasillo, teléfono en la cara, bienvenida a Ginebra, el que hoy es el representante de la misión permanente de Cuba, me recibió en el aeropuerto con teléfono en mano en la cara. Bienvenida a Ginebra, y te dice, ¿este dónde me conoce? Yo en mi vida lo había visto. Bienvenida a Laritza, ¿no? Fíjate el nivel de acoso, uno del equipo de Mariela con el teléfono y tirando, como decimos nosotros, bueno, tirando puya para que nosotros nos alteráramos. Y, ¿sabes? Fue muy violento. Aunque no hubo agresión física, fue violento. Todo lo que vimos en 2013, 2 mujeres, 2 abogadas, 2 negras. Por supuesto, 2013 a ahora lo que vivimos en 2024 cambió. Pero a mí me quedó trauma. De hecho, de que el sistema de Naciones Unidas tuvo que enviar una comunicación al gobierno de Cuba preocupada por nuestro regreso a la isla. Ya puedes imaginarte el nivel de represión que sufrimos nosotros en Ginebra. Lo que pasa es que Cuba tiene una legitimidad en estos sistemas porque la sociedad civil no ha tenido espacio para participar ahí. Y ellos evitan a toda costa que nosotros participemos en esos espacios. Por eso hoy, ¿sabe? No sé los otros países, pero por ejemplo en el caso de Cuba, la reforma migratoria de 2013 nos permitió a nosotros empezar a participar. Y recuerdo que una de las reacciones de cuando nosotros fuimos y le dijimos a la organización intermediaria entre el comité de la CEDAW y las organizaciones de la sociedad civil, le dijimos, porque nos habían eliminado el registro y todo para entrar a Palacio de Naciones Unidas, te estoy diciendo que fue súper fuerte, era una organización cubana que quiere participar en este proceso de examen, las sesiones ahí, las otras no, otra cubana para hablar bien de gobierno. Nosotros le dijimos, nosotros no venimos a hacer eso. Y entonces esas mismas organizaciones se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando y fueron las que nos protegieron, incluso para evitar la agresión física, pero eso tuvimos que correr. Ellas nos protegieron. El tema de, por ejemplo, de participar en estos procesos implica de que tú estés recopilando información. Nosotros no hubiéramos podido participar en CEDAW y en otros procesos de examen que hemos participado si nosotros no estuviéramos recopilando información, haciendo seguimiento de la temática de derechos humanos dentro del país.
Eso es lo que nos ha permitido a nosotros ir con un informe concreto. Participar en estos espacios, tienes que ir con información. Y con información verificada y creíble, por supuesto. Si tienes evidencia, siempre va a ser creíble. Esa es la parte que interesa. Entonces, este 2024 la experiencia fue increíble porque ya principalmente yo venía con este trauma de 2013, nos preparamos súper bien, hicimos como especie de, ¿cómo vamos a decirle? Nos agrupamos, hicimos especie de una manada, todas juntas para todas partes, porque era una cuestión también de protección, ¿no? De protegernos contra esta estrategia que utiliza el gobierno para evitar que sociedad civil participe. Por ejemplo, nosotros no podemos participar, por ejemplo, en los diálogos de la Unión Europea con el gobierno cubano porque la Unión Europea le ha dado derecho al gobierno cubano a decir quién puede estar o no puede estar y evidentemente siempre nosotros nos va a excluir. No quiere que nos escuche porque evidentemente traemos una verdad que contrasta de una manera totalmente opuesta a lo que ellos están diciendo. Por eso es la legitimidad que tienen. La legitimidad la han logrado a golpe de callar a sociedad civil, de deslegitimar. En la CEDAW pasó algo que para nosotros nosotros insistimos en estar en el examen del Estado cubano, el diálogo interactivo con el comité, aunque nosotros no pudiéramos hablar. La importancia de nosotros es, tú tienes que reconocernos a nosotros que vamos a estar en estos espacios, te tiene que gustar o no, pero vamos a estar ahí. No sé si la tolerancia es participar, este es el espacio que nos corresponde, no te lo vamos a ceder más, es el que nos toca, lo vamos a luchar hasta últimas consecuencias, el que se tiene que portar mal eres tú. No, esa fue una de las principales experiencias, las positivas, sobre todo en un escenario en el que nosotras como activistas no estamos acostumbrados porque siempre se nos ha negado ese derecho, no sé. La experiencia fue totalmente positiva porque pudimos alzar la voz en representación de aquellas mujeres que no pueden hacerlo, que no pueden llegar a estos espacios, que no tienen los medios para hacerlo. Lo hicimos con un compromiso que no hizo falta de que nos dijeran vamos a coordinarnos. Todas estuvimos de acuerdo que era una oportunidad que no podíamos desaprovechar y fue una experiencia súper, súper valiosa. A punto de hoy que, bueno, todavía las que estuvimos ahí seguimos trabajando juntas para no solo replicar lo positivo de esta experiencia, porque es un espacio, como te dije, que nos habían negado, pero que tuvo una súper incidencia en las observaciones que hizo la CEDAW sobre las mujeres, pero sobre todo el activismo, sobre las mujeres defensoras, sobre las mujeres periodistas. No, eso fue algo que en 2013, aunque yo estuve allí, o estuvimos allí, porque no fui yo sola, fuimos 2 mujeres, estuvimos allí, no se logró. No mencionaron en las observaciones de 2013 para Cuba, no mencionaron en ningún momento el activismo. A pesar que fuimos con el caso de Sonia Garro como mujer negra, que estaba presa 2 años sin juicio, todo eso, toda la situación de las damas de blanco, nada de eso se logró en el 2013. Si estos mecanismos no reciben información de la sociedad civil independiente, no tienen con qué contrastar. Cuando tú vas a un tribunal, de un lado tienes el fiscal que se está oponiendo, pidiendo y solicitando sanciones para ti, y el otro tienes el abogado de defensa que está diciendo, mira, esto no es así. Más o menos los organismos de Naciones Unidas funcionan de manera parecida. El Estado le presenta un informe que está diciendo yo cumplo con todo está, no se va a criticar, la autocrítica para los estados no está ahí, puede reconocer de que tengo que mejorar en algo, pero no va a decir, lo hice todo mal, ¿ok? No, yo mejoro, lo estoy haciendo bien, pero tengo que mejorar, ¿no? Y del otro lado están los informes de sociedad civil que está diciendo el Estado no cumple, el Estado no hace, el Estado no esto, el Estado viola tal y tal. Y con esa información es que los órganos de tratado pues hacen estas observaciones. Entonces, ha sido una de las experiencias que vale la pena replicar. Ya la habíamos intentado con el Comité contra la Tortura, en el que las observaciones fueron también muy buenas, y también con el Comité de los Derechos del Niño, en el momento en que las protestas del 11 de julio habían como 56 menores que fueron detenidos, privados de la libertad, algunos sometidos a proceso. Los cambios en las sanciones de esos menores no hubiese sido posible si no el CAT y el CER no estuvieran en esos momentos como procesos en los que se le pudo presentar información de manera inmediata para que actuara sobre esto. El Estado sí reacciona, y eso hay que saber, porque quiere esa legitimidad, sí reacciona a todo esto, sí reacciona a las denuncias que se le presentan a nivel internacional. Quizás todo en el sistema interamericano el Estado no participe, pero sí está observando, eso que quede claro. Pero en el sistema de naciones sí, y la sociedad civil cubana tiene que aprender no solo a seguir continuando monitoreando la situación de derechos humanos en Cuba, sino que también tiene que seguir participando en estos procesos, porque es la única forma que tenemos de cambiar la realidad.